Y si Dios perdona demasiado, refutado. J el católico. Este video lo vimos por los otros días por acá y nos reímos mucho porque el chamaco estaba diciendo, no, el cristianismo perdona mucho, pero que God del budismo, bro. El budismo es God. O sea, un análisis paupérrimo. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir J el católico. Tengo entendido que es un canal de Loquendo que, bueno, se llama J y es católico. O sea, no creo que sea un secreto para nadie. Hace un par de días me encontré con este video del canal de Desac, que es una especie de crítica a la definición de misericordia y justicia en Dios, intentando, erróneamente, demostrar que se contradicen. El problema es que este video se basa en falacias e interpretaciones Sí, chamaco no era un análisis serio. individuales del cristianismo. Por ello, me he dado la tarea de refutar completamente este video, con el objetivo de que estos errores no sean creídos fácilmente. Empecemos. Hace unas semanas publiqué la siguiente pregunta en Reddit. ¿Un no creyente puede ir al cielo? A eso respondo. Sí, un ateo puede ir al cielo, pero es necesario distinguir. Según la metafísica clásica de Santo Tomás de Aquino, Dios es el sumo bien y la verdad misma, de modo que todo bien verdadero participado por la criatura tiene en él su origen. Por eso, quien obra el bien, en cierto modo se ordena a Dios, aun sin conocerlo explícitamente. Además, Durísimo. como enseña la carta a los Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, la ley moral está inscrita en el corazón del hombre, de manera que incluso el no creyente puede, siguiendo su conciencia, discernir y Pasa que es más difícil que una persona sin las tradiciones judeocristianas sea bueno. O sea, una persona que no tiene los valores de hay que proteger la vida, hay que respetar a la familia, hay que ser fiel, etcétera, 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 obrar desde el amor, es más difícil que llegue a esas conclusiones morales que ya se han estudiado durante milenios por el cristianismo. Pero puede ser, o sea, tú puedes ser ateo y ser una buena persona. Pasa que es más complicado, bro. Listo, lo encontré. El teclado está a $3.03 a 36 meses. Por cierto, alabado ser nuestro gran Señor y Redentor. Alabado sea mi rey. practicar el bien. De ahí que no todo ateísmo implique un rechazo formal de Dios tal como es, sino muchas veces la negación de una imagen deformada de él. Por consiguiente, si tal persona busca sinceramente la verdad y obra conforme al bien que conoce, responde en realidad a la gracia divina. En este sentido, como enseña el angélico, todo hombre, al conocer la verdad, conoce a Dios de algún modo. Suma Teológica, primera parte, cuestión 16, artículo 5, y el bien es lo que todas las cosas apetecen. Suma Teológica, segunda parte, cuestión Ah, 94. el chamaco viene a tirar factos con fuentes, bro. 4, artículo 2. Por lo cual, quien se adhiere al bien y a la verdad, aunque no lo nombre, se ordena a Dios, y así, no es imposible que sea salvado. Y es que mientras leía los comentarios me di cuenta de algo interesante. De verdad hay un debate entre los que son buenos porque creen y los que son buenos porque simplemente lo son. Y entonces me surgió otra duda. ¿Qué pasa entonces con De alguien nuevo, el problema del video del chamaco. El problema del video del chamaco era que estaba haciendo una especie de análisis sobre la moral plasmada en la Biblia y quién va al cielo y quién no, y etcétera, etcétera, basado en argumentos de niños de 15 años. ¿Sabes lo que te digo? Basado en argumentos de las preguntas que se hace un niño de 15 años, con la poca información que le da un cristiano cuando le habla por 5 minutos en el recreo, sin haber leído nada, que es justo pero no reza está igual de o condenado sin haberlo analizado profundamente? que un asesino que O sea, se yo cuando era chamaco también me encontré con algún cristiano protestante que viene y me dice, no, ya, yo le pregunto, ven acá, pero ¿y si no conozco a Dios? No puedo. Yo he tenido esas conversaciones con 15, 16 años con un pastor de una iglesia protestante. Y yo le digo, ven acá, y si yo no conozco a Dios, pero soy una buena persona, y dice, no, tienes que conocer a Dios. Y yo, pero eso no tiene sentido. Si soy una buena persona, tendría que poder ir al cielo. Y si hay un niño en África que nunca conoció a Dios, pero él obró bien. Dice, no, pero esa persona no, si no conoció a Dios, Dios siempre le da la oportunidad a la persona. Y yo, no, un niño nace en África. Viene una banda violenta, le quitan la vida a todo el pueblo, y el niño no le dio tiempo a conocer a Dios. Nunca conoció a un cristiano, nunca se encontró con esa teología. ¿Qué pasa ahí? Dice, no, esa persona siempre Dios pone tú. O sea, se da siempre una especie de respuesta automática de IA. Y no tiene sentido. Si esa persona obró bien y no cometió pecado y era una buena persona de corazón, etcétera, etcétera, tiene que poder ir al cielo. No tiene sentido eso.
O sea, yo le da par de vueltas y es que no me puede recomendar algún versículo de la Biblia o algo que hable al respecto y dice, no tiene que ir. Da unos análisis ahí paupérrimos y dice, es que no tiene sentido, tiene que poder ir al cielo. No hay chance de que... O sea, un Dios que es todo moral y todo bondad y todo justicia y todo esto, no puede prohibirle la entrada al cielo a una persona que oró bien y que no tuvo la oportunidad de conocerlo. Eso es ilógico. No me puedes decir que ese Dios es todo bondad si no permite eso. Pero bueno. Arrepintió en los últimos minutos de su vida, porque si eso es cierto, entonces algo no cuadra. El comentario presentado incurre en una falacia de falsa equivalencia, pues equipara realidades moralmente distintas. Por un lado, un hombre que, aun sin fe explícita, busca sinceramente el bien y la verdad. Y por otro, un pecador que, tras haber cometido un mal grave, Claro. se arrepiente en el Iván es terrible, bro. último instante. La justicia divina no opera como un sistema simplista de categorías externas, sino que juzga conforme a la intención. Te equivocaste, Pandro. Los ¿Verdad que argumentos sí, que bro? tenía el tipo era mostrar capturas de pantalla de frases ateas de Verdad, usuarios bro. de Reddit XDD. Por eso mencionaba tanto el un criminal asesino puede ir al cielo si se arrepiente antes de O morir. sea, es una cosa ilógica. XD. Es una cosa ilógica. El conocimiento y la libertad de cada Esa persona no sabía nada de teología. Cada cual es juzgado por su conocimiento. No todos los protestantes somos pelotudos. alma. Además, se omite completamente la doctrina del purgatorio, mediante la cual quien muere en gracia, pero aún necesitado de purificación, es limpiado antes de la visión de Dios. Por lo que el asesino arrepentido no escapa sin más de las consecuencias de su pecado. Por otra parte, como ya se ha dicho, aquel que busca el bien y la verdad con sinceridad, aunque no profese explícitamente la fe, responde en cierto modo a la gracia divina. Así, no hay contradicción alguna. Dios no iguala arbitrariamente al justo con el malvado, sino que obra con perfecta justicia y misericordia, dando a cada uno según su disposición interior y su respuesta a la verdad. El problema no está en la justicia de Dios. ¿Ustedes quieren ahondar en esto? Busquen Carta del Diablo a su sobrino. De C.S. Lewis. Y el tipo habla mucho de eso también. El tipo habla de cómo... ¿sabes? Habla mucho sobre todos estos temas de justicia, de cómo la gente puede llegar a pecar y cuando no, en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Cómo el diablo obra para atentar a la gente. Es una onda del diablo explicándole al sobrino cómo orar para que la gente caiga en tentación y cosas así. Está muy chulo porque, ¿sabes? Es una onda en primera persona explicándoselo al sobrino que todavía no es un buen diablo porque, bueno, es menor, es más pequeño, no tiene experiencia y el diablo está enseñando cómo se mueve el cotarro, ¿viste? Sino en haber reducido Y el sobrino en plan, "Buah, vamos a provocar guerras porque la guerra hace que muera gente, ¿no? La gente en la guerra muere." Y el tipo dice, no, pero la gente cuando muere en la guerra muere con honor y con valentía. O sea, en tiempos de paz, cuando la gente se sienta y no tiene por qué arriesgarse, no tiene que... ¿Cómo se llama? No peca más. Pero en la guerra la gente muere por una especie de causa superior, etcétera, etcétera, como para proteger a su país y cosas así. Y es más probable que caigan no siendo pecadores en guerra, ¿viste? su juicio a una caricatura simplista. Porque hoy vamos a analizar algo muy incómodo, porque Carta del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis. si el arrepentimiento de último segundo borra toda una vida de crueldad, Digo, casi todos los cristianos que tú ves que papean sobre todos estos temas han leído C.S. Lewis. El tipo es un crack. entonces la justicia divina podría no Es el ser mismo que escribió Narnia. perfecta. La objeción presentada incurre, en primer Eso lo escuché en un video de Tío Green. El Tío Green es muy fan de C.S. Lewis, bro. lugar, en una falacia de falsa premisa, al suponer que el arrepentimiento en el último instante es fácil o estratégicamente alcanzable. Y, en segundo lugar, en una falacia antropomórfica, al juzgar la justicia divina según criterios humanos y simplistas, como si ésta pudiera ser imperfecta, cuando, por necesidad metafísica, Dios no puede ser sino perfecto. Pues, como enseña Santo Tomás de Aquino, Dios es absolutamente perfecto. Suma Teológica, primera parte, cuestión 4, artículo 1, siendo el acto puro y la plenitud del ser, de modo que carecer de perfección implicaría carecer de ser, lo cual es incompatible con la noción misma de Dios. En efecto, el mismo Aquínate afirma que el pecado endurece progresivamente el corazón, oscureciendo la inteligencia y debilitando la voluntad, haciendo cada vez más difícil el verdadero arrepentimiento. A esto se añade la incertidumbre de la muerte, que muchas veces sobreviene de forma repentina, sin dar ocasión a un acto consciente de contrición.
Y aun en el caso de un arrepentimiento sincero en el último momento, no se sigue que la justicia divina sea vulnerada, pues quien muere en gracia, pero aún necesitado de purificación, pasa por el purgatorio, donde la justicia y la misericordia divina sobran conjuntamente. Por Ok. tanto, lejos de implicar imperfección alguna, el arrepentimiento final, Yo cuando estoy escuchando todo esto argumentos y me dan ganas de jugar Dante's Inferno y hacerle un video, bro. ¿Le hacemos un video de Dante's Inferno? ¿Le hacemos un video de Dante's Inferno? ¿Sí o no? ¿Le hacemos un video de Dante's Inferno? Le hacemos un video de Dante's Inferno. Tengo ahí la Divina Comedia lista para escribirlo, ¿viste? Pero denme chance. auténtico, manifiesta con mayor claridad la perfección de la justicia y la misericordia de Dios. ¿Para qué año? No me digan para qué año. Ya casi tengo listo el video de... O sea, ustedes piensan que yo no estoy haciendo nada, pero en realidad ya casi lo tengo listo, bro. O sea, ya casi tengo listo el video de V de Vendetta. Ya casi lo tengo listo. Ya casi lo tengo listo. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar que casi tengo listo el video. Se los voy a demostrar. Ya está casi terminado. Faltan 10 minuticos nada más de video. Y eso lo hago en 2 días. Uno lo escribo y el otro, porque yo, este video es un desastre, porque yo voy escribiendo un pedazo, lo voy editando. Escribo otro pedazo, lo voy editando. O sea, yo no escribo todo el guión y después edito todo el video. Yo escribí un pedazo y edité ese pedazo. Musicalicé todo. Esos pedazos ya están listos. Los portas y ya es un video. O sea, no hace falta añadirle nada más en edición. Ya todo eso está ready. ¿Sabes lo que te digo? Pero me falta el final, bro. ¿Por qué no me has tocado por el guión? Porque el Gabo no le sabe el chip, bro. En eso te pareces a Lynx. No sacan un vídeo de lo que quieren ni que les paguen. No, pero es que yo me trabajo mucho los videos, bro. O sea, es que ya van a ver, el video tiene mucha edición. El video tiene mucha edición. O sea, es una locura en edición, bro. El video está zapado. Tiene mucha mierda. Tiene mucho chispo. Está muy Taki Rumba Plus Plus XD Lord Nandanteo yo. Está salado. En cada parte aquí que había un de estos, esto es enfermedad mental, ¿entiendes? Tu propio jefe. Yo sabe que ha tenido. Esto aquí es enfermedad mental. Aquí, déjame render esta parte. Aquí salía cada viñeta. Espérate. Aquí sale cada viñeta y la viñeta sale en blanco y después se ilumina la viñeta cada vez que yo hablo. Espera, ahí está, la máquina está. La PC colapsó, bro. No, la PC colapsó, bro. A ver. Fíjate, colapsó la PC. No muestra el video. No muestra el video de la PC. Mira esta cantidad de cortes, bro. Y tú abres aquí y esto es una capa con dos capas más. Con una viñeta. Que la viñeta, si se dan cuenta, es un papel en blanco. Y luego se ilumina cuando yo hablo y voy por esa parte. Y después viene la otra viñeta. Porque fui animando todo el puto cómic, ¿entiendes? ¿Ves? Y parece que fue ayer. Recuerdo el día en que comenzó en su empleo. Cuando bajó de los árboles inocente y nervioso, agarrando un hueso con su puño peludo. ¿Por dónde empiezo, señor? Preguntó con tristeza. O sea, esto es así, todas las partes en las que narro partes del cómic. Luego viene por acá, recortas esto, lo otro. Por esas 500 visitas estoy seguro que valdrá la pena. Va a valer la pena. Si este video no tiene éxito, voy a hacer una atrocidad. Ahora que lo pienso, ¿qué tanto crees que odia Alan Moore un videojuego de V de Vendetta? Ya el sistema se llama Dishonor. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos Después de leer V de Vendetta me di cuenta de que Dishonor estaba basado en V de Vendetta y nadie me saca de aquí. Nadie me saca de aquí. Dishonor está basado en V de Vendetta. Nadie me saca de aquí. que la justicia divina podría no ser perfecta? Porque Ya haré un video al respecto. Te prometo que voy a hacer un video al respecto. esa idea no sale de la nada. De hecho, lleva mucho tiempo existiendo. Algunas personas decían cosas como, según mi pastor, si aceptas a Dios en tu corazón y luego cometes un crimen o dejas de caer, igual vas al cielo. Y otras defendían casi lo contrario, que si alguien vive bien, si ayudas, intenta ser mejor persona, de alguna u otra forma ya está más cerca de Dios. Pero si lo analizamos bien, esto es un problema, porque según muchas interpretaciones del cristianismo, no importa cuánto bien hagas, la salvación no se gana por ser buena persona, sino por creer. Y eso cambia completamente las reglas para nosotros como seres humanos, porque entonces ser bueno no es suficiente. Y si eso es cierto, entonces alguien puede vivir toda su vida ayudando a los demás y aún así no ser completamente digno, mientras que otra No, mentira, si vives toda tu vida ayudando a los demás y no eres una persona abiertamente pecaminosa, puedes ir al cielo, bro. Es que no pasa nada. persona puede hacer cosas terribles y aún así tener una última oportunidad si se arrepiente en el último microsegundo antes Eso no pasa, tú no te arrepientes en el último microsegundo antes así de flat ketchup, bitch. de partir. En este punto, el video no solo es débil, sino completamente absurdo. En primer lugar, incurre en una falacia de generalización apresurada, al apelar vagamente a muchas interpretaciones del cristianismo sin distinguir entre opiniones particulares y la doctrina auténtica.
En segundo lugar, en una falacia de hombre de paja, al presentar una versión deformada del cristianismo según la cual la salvación dependería únicamente de creer, ignorando deliberadamente la enseñanza constante de la Iglesia. Y, finalmente, en una apelación a fuentes no autorizadas, al fundamentar su crítica en comentarios de Reddit en lugar de la Sagrada Escritura o la teología. Reddit, pone un XD. Fundamentar su crítica en comentarios de Reddit. Y le puso un XD. No, vino que el tío me estaba haciendo documentos de Reddit y yo dije, no, listo, bro. Listo. ¿Cómo serán las generaciones del futuro, bro? ¿Tú te imaginas que de aquí a 500 años la gente, en vez de buscar fuentes en Santo Tomás de Aquino, Flavio Josefo, cosas así, la gente diga, no, hace 500 años se escribió un hilo en Reddit, ¿sabes? Y los historiadores del futuro que estudien a Reddit y a 4chan. En vez de estudiar historiadores, en serio. Nada, en 4chan una vez escribieron hace 500 años. En lugar de la Sagrada Escritura o la teología. Ahora bien, llevemos su argumento a sus últimas consecuencias. Sí, Ya las fuentes de hoy en día son TikTok. como afirma, basta creer sin importar las obras, entonces un hombre que afirma creer pero vive en el mal sería superior a uno que, sin fe explícita, ama el bien y la verdad. Lo cual implica que la maldad acompañada de una profesión verbal de fe sería más valiosa que la bondad real, lo cual es absurdo y contrario tanto a la razón como a la revelación. En efecto, la carta de Santiago enseña que la fe sin obras está muerta, y Santo Tomás de Aquino distingue claramente Obras son amores y no buenas razones. entre la fe informe, que no justifica, y la fe formada por la caridad, que es la que salva. Por tanto, la conclusión de que quien se arrepiente al final se salva mientras que quien obra el bien sin creer se condena no solo es una falsa dicotomía, sino una tergiversación completa de la doctrina cristiana. Pues, siguiendo esa lógica, Dios premiaría la mera afirmación externa por encima de la verdad y el bien reales, lo cual destruiría la noción misma de justicia divina. Así, no es la doctrina cristiana la que resulta incoherente, sino la caricatura de ella que aquí se pretende refutar. Y de hecho, entre sus comentarios, alguien mencionó algo aún más interesante. Hay una En sus comentarios. parábola que refleja algo muy parecido, la de los trabajadores de la viña. Habla de unos trabajadores que son contratados en diferentes momentos del día. Unos trabajan todo el día y otros llegan al final, trabajando apenas una hora. Pero al final, todos reciben el mismo pago. Y cuando los Esto aquí era chimpo, bro. Es que el que dice creer pero no tiene frutos no cree realmente. Por sus frutos los Y conoceréis. sí. Nunca entendí eso de arrepentir en el último segundo. O sea, imagínate comprarte un control muy guapo pero luego parece que ese control no es lo que esperabas. Usualmente antes de arrepentirte intentaste justificarlo. Me imagino que hayas querido escribir justificarlo. Pero escribir justificarlo. Un poco raro. Los trabajadores, aquellos que trabajaron todo el día, reclaman. La respuesta es simple. ¿Por qué te molesta que yo sea generoso? Y ese es el punto central de la parábola, que no se trata de justicia, sino de gracia. Y seguramente Grey la Blaze. has visto algo así en tu vida, tal vez en la escuela. Cuando te esfuerzas en un proyecto que te queda perfecto, sabes que mereces un 10. Hiciste una maqueta o una tarea que te tardó 10 en hacer, pero luego ves a un amigo Mira con qué lo compara. Bro, es que son argumentos en serio, son argumentos de niños de 15 años, gente. Son argumentos muy pobres, bro. que entrega algo como esto. Lo hizo apenas en la mañana y aún así, el profesor decide que tendrán la misma calificación. O no nos alejemos tanto. En el trabajo seguramente conoces a alguien que se esfuerza de más, que se queda horas extra, que vive cansado sin que se lo pidan. Y aún así, recibe el mismo sueldo que alguien que se queda escondido en su turno en el baño. Pero entonces, esto nos obliga a cambiar de pregunta, porque ya no es solo quién Es que Don habla como quiere. entra al cielo, sino bajo qué reglas. Porque si el perdón es infinito, ¿qué pasa con la justicia? En este punto, el argumento incurre en una falacia de interpretación privada, al tomar la parábola de la viña y atribuirle una conclusión ajena a la tradición cristiana, como si ésta negara el valor de las obras, cuando en realidad enseña la primacía de la gracia divina. A ello se suma una falsa analogía, al comparar la acción de Dios con sistemas humanos de evaluación o salario, ignorando que en la parábola todos los obreros responden a la llamada y trabajan, aunque en distinta medida. En efecto, como explica San Agustín de Hipona, la igualdad de la recompensa no proviene de la igualdad de méritos, sino de la bondad del dador. Por tanto, no se excluyen las obras, sino que estas mismas son fruto de la gracia. Finalmente, al oponer misericordia y justicia, se incurre en un falso dilema, pues, como enseña Santo Tomás de Aquino, la misericordia divina no destruye la justicia, sino que la perfecciona. Así, la conclusión de que la gracia elimina la justicia no solo es errónea, sino que Imagínate comprar un teclado.
ponerte a decir que es tremenda mierda, pasarla el carro por encima y ver que sale intacto, y ahora le hiciste un comercial gratis a dicho teclado. Y sí. De una comprensión superficial tanto de la escritura como de la naturaleza misma de Dios. Para entender este dilema, primero tenemos que preguntarnos algo por un minuto. ¿Qué es la justicia? En el mundo de los hombres, la justicia es una balanza. Si haces daño, pagas. Si robas, lo devuelves. Es una ecuación, causa y efecto. Y en teoría, la justicia divina debería ser la versión perfecta de eso. En el catolicismo y el cristianismo, se nos enseña que Dios es el juez justo, alguien que ve lo que nadie más ve y que pone a cada quien en su lugar, según sus obras. Se nos dice que cada mentira, cada vez que le fuiste infiel a tu novio o a tu novia, o cada vez que criticas o humillas a alguien, y también cada gesto de bondad, queda totalmente registrado en un lugar que no olvida. Se supone que es el sistema de orden más grande del universo, el lugar donde, por fin, el malo paga y el bueno es recompensado. Pero esto no es realmente así, porque esa idea choca directamente con el perdón, porque si el juez es perfecto, pero también infinitamente misericordioso, entonces la balanza deja de importar. Que sea infinitamente misericordioso no quiere decir que te va a perdonar. ¿Sabes lo que te digo? Pero, de nuevo, está haciendo análisis muy paupérrimo y está intentando comprender. Está diciéndolo como si se pudiera hackear el orden divino. Como si tú pudieses engañar a Dios como si fuese un juez humano. Que tú te arrepientes y en el último momento el juez dice: ah, no, listo. Inocente. No. Le están intentando dar una especie de racionalidad pelotuda de 15 años a una cosa que es perfecta, ¿viste? No tiene sentido. Y esto no es solo teoría. En Reddit alguien lo dijo de una forma muy cínica. Dios es un caballero y no te obliga a entrar a un lugar donde no quieres estar, pero tendrás que asumir las consecuencias. Es decir, si no crees, tú eliges el infierno. Suena elegante, pero si lo piensas bien, es una forma muy cómoda de lavarse las manos. Es como decirle a alguien que se está ahogando: no te salvo Una por... forma muy cómoda de lavarse las manos, dice. que no me lo pediste. Pero lo más fuerte no era el comentario de su usuario, porque otro comentario decía lo siguiente: que la salvación es un regalo, no un pago. Entonces el que se esforzó toda su vida por ser justo, por no mentir o por no dañar, recibe lo mismo. El que se arrepintió al final, después de haber destruido vidas, después de mentir, de humillar, de hacer daño, y eso nos obliga a aceptar algo incómodo. El cielo no sería una recompensa para los buenos, sería más bien como un club privado para aquellos que aceptaron las reglas. Y si eso es cierto, entonces ser bueno no es la meta, es algo como una misión secundaria, ya sabes, si quieres hacerla o no. En este punto, el argumento incurre en múltiples errores graves. En primer lugar, en una falacia de equivocación, al identificar la justicia divina con una noción simplista de justicia humana como mera relación mecánica de causa y Me imagino diciendo: era de chill Dios y Dios lo manda al infierno. ¿Esto también es de chill? Es de chill. efecto. Y en segundo lugar, en un claro antropomorfismo teológico, al suponer que Dios debe ajustarse a nuestras categorías limitadas, cuando en realidad es la justicia humana la que participa imperfectamente de Sigan misio secundariando. la divina. A esto se añade una autocontradicción, pues tras afirmar que la salvación no depende de las obras, se sostiene luego que Dios paga por ellas. Asimismo, Loquendo se forma por culo, se plantea un falso dilema al oponer justicia y perdón, como si fueran excluyentes, cuando, como enseña Santo Tomás de Aquino, la misericordia no destruye la justicia, sino que la perfecciona. Llevando su razonamiento al absurdo, si un juez justo no pudiera perdonar, entonces Dios tampoco podría hacerlo. Lo cual contradice tanto la experiencia moral como la revelación, mostrando que su concepto de justicia es defectuoso. Finalmente, la analogía del ahogado constituye una falsa analogía, pues ignora que Dios ofrece constantemente la gracia necesaria para la salvación, la cual puede ser libremente aceptada o rechazada por el Y hombre. con eso no se refiere a que venga un cristiano y te diga: ven, conoce la palabra del Señor. Se refiere a que te ha puesto oportunidades en la vida para haber obrado bien. Y tú decides si obrar bien o no. Pero bueno. Por tanto, no es la justicia divina O sea, la tenía que poner aquí el ¡fa! que El sonido. resulta Tengo que poner eso en la tabla de sonidos, espérate. Tengo que poner el sonido en la tabla de sonido. Espérenme nomás tantito. No tenía ese sonido en la tabla, bro. Tengo que ponerlo en la tabla, bro. A ver. Está por aquí. Voy a quitar... Este lo voy a quitar. Sí, es reemplazar. Ahí está. Listo. incoherente, sino la comprensión reductiva que de ella se presenta.
Y fue justo esto lo que me hizo pensar en algo más, porque si esto que estamos pensando no es universal, y si hay formas de ver el mundo, de ver el perdón o de ver a Dios, donde esto simplemente no puede pasar, donde no hay atajos, donde la deuda se paga quieras o no, porque reducir esa duda solo a las religiones que conocemos es un error. Hay demasiadas formas de entender la justicia, y entonces la pregunta cambia una vez más: ¿qué piensa el otro lado del mundo? Te voy a mostrar unas imágenes y quiero que me digas qué sientes. Ahora veis con el budismo. No, la parte del budismo fue chispo, bro. La parte del budismo fue chispo. La parte del budismo. El chamaco planteante que el budismo es superior moralmente. Bueno, XD. No apartes la mirada, no cierres Estamos en el horno. los ojos y no te escondas en los Esto es muy de zurdo. Esto es muy de zurdo decirte que el budismo es superior. Pero bueno. comentarios. Simplemente observa. ¿Qué ves? ¿Ves maldad pura? Piensa en eso por un momento, porque luego vamos a volver ahí. Para la lógica que hemos estado analizando, donde el perdón es infinito y la salvación es un regalo, estas imágenes no tienen sentido. Parecen una justicia sin piedad, pero eso es porque estamos tratando de medir el océano con una regla de madera. Para entender la justicia en el otro lado del mundo, tenemos que romper la balanza y aceptar un concepto que es a la vez liberador y aterrador: el karma. En el hinduismo y budismo no hay un juez, no hay alguien sentado en un trono decidiendo quién entra y quién no. No hay un padre que borra tu pasado si lo pides con suficiente fuerza. Esto es muy de la morra del horóscopo. Ahí, la justicia no opina, funciona, es mecánica, es física. Si Claro, hinduismo. tiras una piedra al agua, creas ondas. No importa si te arrepientes después, las ondas siguen. Y en estas filosofías, cada acto es esa piedra, cada mentira, cada acto de crueldad y cada acto de bondad, todo Yo siempre confundo budismo e hinduismo. Como mismo confundo Stalin y Lenin. Tengo, no sé, tengo un pedazo del cerebro podrido, bro. genera algo, y la deuda se paga quieras o no. Si causaste dolor, ese dolor te encuentra. Si mentiste, vives la mentira. No porque Dios sea vengativo, sino porque es la ley del universo. La deuda no se cancela con palabras, se cancela viviendo las consecuencias. Y aquí es donde entran las figuras que viste al inicio. Esa figura es Kali. No representa el mal, representa la destrucción del ego. Es la fuerza que rompe tu apego, tu orgullo, lo que te ata. Y su contraparte, Shiva, el destructor y el creador. Él baila mientras todo se destruye, no por caos, sino porque entiende algo clave. Para que haya justicia, algo tiene que arder. Bajo esa lógica, la pregunta del inicio ya no tiene sentido. Y si Dios perdona demasiado, aquí la pregunta sería: ¿qué perdón? Porque aquí tú construyes tu destino. Cada decisión, cada acción, cada mentira, cada acto de bondad, todo suma. No hay atajos, y eso nos lleva al punto más incómodo, porque pasamos todo este tiempo preguntándonos si el perdón es justo, y ahora nos encontramos con algo mucho peor, que tal vez no necesitamos un juez, porque ya somos nuestros propios carcelarios. En este punto, el argumento incurre en una falacia de non sequitur, pues introduce concepciones de justicia propias del hinduismo o del budismo sin que de ello se siga conclusión alguna respecto de la verdad de la justicia divina, así como en un relativismo implícito, al suponer que la diversidad de sistemas morales implica la El budismo es un DLC del hinduismo. Es como el tema del cristianismo con el judaísmo. O sea, que el cristianismo es judaísmo plus plus. O sea, cuando una vez que viene Cristo y toma a Cristo como Mesías, es un poco lo mismo. El hinduismo es como el judaísmo y luego viene Buda, Siddhartha Gautama y se funda una religión a partir de Siddhartha Gautama, ¿no? Es una onda así. inexistencia de una verdad objetiva. Sin embargo, el hecho de que existan múltiples concepciones no elimina la posibilidad de una correcta, del mismo modo que la diversidad de opiniones no destruye la verdad. Ahora bien, la noción de justicia presentada bajo la idea de karma describe un mecanismo impersonal y automático de causa y efecto, mientras que la justicia divina, según la tradición cristiana, es un acto personal, inteligente y libre de Dios, que juzga considerando la intención, el conocimiento y la voluntad. Más aún, si se negara la objetividad de la justicia, no sería posible Sí, es muy relativista. El budismo Algo es así, muy pero relativista. tratando de justificar el relativismo. Yo me he echado varios podcasts de budistas en plan, no, si lo haces con recta intención, en realidad si tú obras desde la recta intención, no, pero y si matas a alguien con recta intención, no, pero y si haces esta otra, no, pero es que si es con recta intención, es como, bro, ¿qué cosa es la recta intención, bro? afirmar que ¿Me puedes explicar qué pinga la recta intención? No, es que todo es relativo, porque, bueno, mételo. algo es verdaderamente injusto, lo cual contradice la experiencia moral universal. Por tanto, la existencia de una ley moral objetiva exige un fundamento trascendente e inmutable, que, como enseña Santo Tomás de Aquino, se identifica con la ley eterna en Dios. Así, lejos de demostrar la subjetividad de la justicia, la comparación propuesta evidencia la insuficiencia de concepciones impersonales frente a la perfección de la justicia divina. Eso que sentiste con las imágenes de Kali, ese escalofrío, no es Pero además también el tema de la reencarnación. En plan, no, pero es que te reencarnas en un animal. Y ahí tienes que pagar tus pecados. No, si tú obraste con mucha maldad, claro, el karma luego te hace resucitar, o bueno, reencarnarte en un animal para que pagues tu vida. Es como, estás planteando que la vida de los animales es sufrimiento, que algunos animales sufren por vivir. Como no, te reencarnas en un gusano. O sea, el gusano es una especie de materia orgánica que también intenta sobrevivir y que ha evolucionado hasta ser esa forma de vida. O sea, es como vivir como un delfín, no es sufrimiento perpetuo y absoluto, es vivir como un delfín. Es otra forma orgánica, otra especie que evolucionó para ser un delfín y ya está. Es como, está planteando como si vivir como un animal fuese un castigo o algo así. Como que los perros están en constante sufrimiento por vivir
O la serpiente está en constante sufrimiento por vivir, o el cangrejo está en no hace demasiado sentido, ¿viste? Exclusivo del otro lado del mundo. En nuestra propia historia hubo una imagen tan perturbadora que la misma iglesia tuvo que prohibirla. Una representación de la Trinidad que parece sacada de una pesadilla, la Trifacies. Oficialmente era para explicar que Dios es tres personas en una, pero si la miras bien, no parece una imagen de consuelo. Y es que esta imagen nos hace preguntarnos algo incómodo. ¿Somos buenos porque queremos o somos buenos porque tenemos miedo? Se nos dice que Dios es amor. ¿De dónde tú sacas esa conclusión viendo esa imagen, bro? Era una imagen que se usaba antes para representar la Trinidad. La gente dijo, pero está un poco raro, vamos a cambiarlo, se ve feo. Pero al final, lo que es el Renacimiento o las diferentes corrientes artísticas eclesiásticas son marketing. O sea, las catedrales, el arte gótico, todo lo que se desarrolla para hacer bonita una catedral o una iglesia es marketing. Es para que la gente quiera ir ahí. Tú no vas a hacer una iglesia aterradora. Y estaba rara la imagen. Está extraña, está perturbadora. Pero cambia eso, que a la gente le da miedo. Ya está, ¿no? O ya no tiene sentido teológico, llegamos a otro punto. No vamos a representar así la Santa Trinidad porque está muy rara. Se quita eso y ya está, no es como, no, es que claro, va a través del... ¿Qué estás metiendo? ¿De dónde saliste tú? ¿Qué metes, bro? Pero también se nos educa en el temor de Dios, y hay una diferencia muy incómoda entre el respeto y el miedo, porque si el perdón es tan fácil de obtener, ¿Qué temor de Dios? ¿En qué? si basta con un lo siento al final, entonces, ¿qué nos mantiene a raya el resto del tiempo? Vivimos en una especie de contradicción. Durante la semana fallamos, mentimos, hacemos daño y confiamos en que el domingo todo puede borrarse. Y entonces la pregunta se vuelve muchísimo más personal. Si te portas bien solo porque temes el castigo, ¿realmente eres bueno? ¿O solo eres alguien que tiene miedo de las consecuencias? Porque si lo piensas, eso no es bondad, eso es control. Porque si la regla es que no entras por fe sino por tus actos, entonces aparece una figura incómoda, el ateo. Alguien que, desde esa lógica, no debería encajar, porque es alguien que puede ser bueno sin recompensa, no le teme a un castigo eterno, no busca un premio, simplemente actúa. Pero eso termina planteando algo difícil de ignorar, porque si todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, su destino no solo sería triste, sería profundamente injusto, porque bajo esa No, aquí yo saco el mismo argumento de siempre. Si tú obras, si tú haces las cosas bien o intentas hacer las cosas bien simplemente por miedo al infierno, no las estás haciendo bien. Tienes que hacer las cosas bien por bondad. Pero bueno. esa persona queda fuera, mientras que alguien que hizo daño toda su vida, pero sintió miedo al final. O sea, si tú obras bien y tienes tu vida organizada, no tienes por qué tener miedo de ir al infierno. Suponiendo que creas en un infierno, no tienes por qué ir al infierno si estás obrando bien. No sé si me entienden. No tiene sentido. O sea, si tú estás haciendo las cosas bien, tienes tu familia, tus hijos, eres una persona fiel, estás intentando hacer las cosas correctas, no estás haciéndole daño a nadie, ¿por qué razón vas a ir al infierno? No tendrías que obrar desde el miedo. Obras desde la bondad porque quieres hacer las cosas correctas, porque te sientes tranquilo contigo mismo haciendo las cosas bien. No hay mejor cielo que una almohada tranquila y ya está, no hay drama, no tienes por qué tener miedo. Si se supone que eres bueno, ¿cuál es el drama ahora? Entra, ahora te pregunto algo. ¿Cómo es posible que el miedo valga más que la bondad? El Miren, San Francisco de Asís. Este es el epítome de las falacias. El argumento incurre en una falacia de falso dilema, al reducir la motivación moral a una oposición entre miedo y autenticidad, ignorando Queda correcto, medio rey. que, en la tradición cristiana, la forma más alta de lograr moral es la caridad, es decir, el amor al bien por sí mismo. A ello se suma una generalización indebida, al atribuir al ateo una supuesta autenticidad moral universal, mientras se caricaturiza al cristiano como alguien movido por interés o temor, lo cual constituye nuevamente una falacia de hombre de paja. En efecto, como enseña Santo Tomás de Aquino, la virtud perfecta no actúa por temor servil ni por recompensa externa, sino por amor. Este principio se ve confirmado históricamente en el testimonio de los mártires, como San Ignacio de Antioquía, quienes no buscaron beneficios terrenales, sino que entregaron su vida por amor a Dios. Asimismo, se incurre en un error conceptual al presentar el cielo como una recompensa material o un placer terrenal, cuando en realidad consiste en la unión plena con Dios, fin último del hombre. Por tanto, la afirmación de que el ateo auténticamente bueno recibe un destino injusto no solo ha sido ya refutada, sino que parte de una comprensión errónea tanto de la moral cristiana como del fin último del ser humano. Al final de todo, no hemos visto una refutación del cristianismo, sino la refutación de un cristianismo convenientemente falaz e hipócrita. Sí, se hizo un muñeco de paja de lo que era la filosofía cristiana, o la filosofía de varias corrientes cristianas, y dijo, no, vamos a refutar esto. Es como, pero es que eso no es lo que creen la gente que estudia a Dios. Eso te lo sacaste tú del culo y empezaste a refutar lo que tú pensaste que era el cristianismo, ¿no? Para ser refutado y rechazado. Desac se ha vuelto en un sembrador de errores. 3.000 personas han sido engañadas, y en el futuro habrán más. Así que cuando vean algún video como este, disciernan si lo que dice es verdad o simplemente una deformación del cristianismo. Sí, refutó su propio mojón ahí, no sé, se metió un... Estaba bueno el canal de chamaco, me gustó. Estaba buenas.
Pedazo de video. Sí, así, crack. Estuvo bueno. Estuvo muy bien.